Bien, hermanos, muchas gracias por seguir aquí conmigo. Ya tenemos el mundo escrito y tenemos por fin las reglas, el escenario que vamos a trabajar. Tenemos la idea, tenemos el tema, tenemos el concepto que queremos trabajar y tenemos por fin a los actores, los personajes que van a estar dentro. Es hora, bueno, de escribir qué va a pasar realmente. Esta es una herramienta que a mí en lo personal me encanta y es la cronología de eventos. Me permite poder editar los eventos o las acciones de los personajes antes de siquiera entrar en la novela como tal, antes de siquiera empezar a escribir mi borrador. La cronología es una herramienta que algunas personas prefieren simplemente brincársela y sin ningún problema, si tú no sientes necesidad, de hecho te gusta directamente brincar, ahora sí voy a escribir mis personajes y que salga lo que vaya pasando, es perfecto, tú eres más Panzer, no hay ningún problema por eso. Pero a mí me gusta tener esta situación porque la cronología me va a permitir a mí tener una perspectiva de todos los eventos, de todas las acciones, de todo lo que va a pasar y me permite editar cosas como plot holes, me permite ver los plot holes como tal, me permite ver las circunstancias de ciertos personajes, cómo se comportan, es natural cómo se comportan, cómo llegaron ahí. De hecho, ustedes pueden pensar en los eventos como tal, en el evento como tal, el cómo llega ahí y el qué va a pasar después. Estas son las circunstancias que ustedes pueden pensar para poder desarrollar esto. Ok, la cronología en sí, de eventos, es una secuencia, así como tal, es una secuencia de eventos que pasan uno después de otro. Uno después de otro. No necesitan ser inmediatos, pero sí uno pasa antes que el otro. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando justamente ahorita. Oye, stop, pero es que hay muchas historias que se escriben de no secuencial, que escriben pasa esto, pero realmente pasó antes esto, pero realmente pasó después esto. Y sí, es una método de narrativa, pero estamos hablando ya de la novela como tal. La cronología de eventos me va a permitir a mí internamente como autor el saber cuáles son las cosas que van a pasar. Entonces, vamos a escribir literalmente la cronología, aunque nuestra novela sea no secuencial, aunque nuestra novela tenga unos brincos en los tiempos uno después de otro. Ok. La cronología de eventos, esta es la herramienta, como siempre, hermanos. Esta herramienta la pueden copiar ustedes o voy a dejar una liga abajo para que la puedan descargar y ustedes la puedan utilizar, puedan trabajar sus historias sin ningún problema. Y de igual manera pueden compartirla, no hay ningún problema por mí, hermanos. Pueden compartirlo con las personas. De hecho, esto van a encontrarlo con otros autores. Esta es la que yo construí de mí para ustedes y es la que yo uso. Empezamos la cronología de eventos. Primero, bueno, simplemente para tener un control diciendo qué historia, ¿no? Qué historia nos estamos utilizando. Dragones y dagas, dijimos que se llamaba, ¿verdad? La última vez que escribimos en un personaje. Y eso es todo, simplemente para esta sección, para escribir la historia. Ahora sí, vamos viendo las secciones antes de empezar a utilizar la herramienta. Por lo general, algunas personas cuando hablan de la cronología hablan solamente de esta sección, la historia como tal, la historia en la que gira nuestro evento, nuestra novela o nuestra historia. Este es un buen concepto, pero a mí en lo personal me gusta tener a grandes rasgos una sección que sea antes de la historia y una sección que sea después de la historia. El mundo sigue después de mi historia. Esto me va a permitir a mí, para tener más en claro, un backstory o una percepción previa de cómo la historia llegó a ser como está. Tal vez de manera local, con los personajes, o inclusive de manera mundial, por qué el mundo está como está ahorita, o qué eventos llevaron a que pasaran ciertas acciones. Ya te voy a escribir nomás con un ejemplo. Y el post historia, una vez que los eventos de mi historia han pasado, ¿qué pasa después? Ya también puede ser también inclusive de manera local o de manera global. ¿Qué pasó con ciertos personajes? O a grandes rasgos cómo cambió el mundo después de los eventos. Ok, este va a ser una herramienta más rápida y directa. La primera sección, antes de la historia. Los eventos importantes que ocurren antes del enfoque de la novela. Estos eventos deben darte una percepción de cómo era la vida antes de que arrancara la historia en términos del camino... historia... Ahí es un punto, perdón. En términos... Ahí lo pueden cambiar en el archivo. En términos del camino del héroe, aquí se describe el mundo normal, el mundo ordinario, el mundo que nosotros ya conocemos. Y esto, muy importante remarcar, no ocupan ser eventos secuenciales, puede ser algo tan grande. Por ejemplo, aquí vamos a un ejemplo rápido. Si nuestra novela está hablando sobre México y su libertad en el 2020, nosotros tarde o temprano nos tocamos grandes elementos que pasaron atrás. Entonces tenemos que hablar sobre la Revolución Mexicana, la guerra que hubo por la libertad, todo ese jazz de historia que nos dieron en primaria, que no me acuerdo ahorita y que no pienso mencionar porque soy malísimo yo con la historia de México como tal. Entonces, ahí está.
Y, y después vamos a seguir con algo más, ahí está, algo más, digamos, moderno, inclusive algo de nuestra historia. El padre de Rodrigo murió en un hospital. Algo pesado, algo heavy, algo muy serio. Entonces, esto realmente pasa después de la revolución, claro que sí. Pero no es un evento tan grande, pero sí nos permite, tal vez en nuestra historia gire en torno a Rodrigo y cómo él, a través de la muerte de su padre, trabajó sobre la libertad en México, ¿no? Y así empezamos a generar una secuencia. Otro ejemplo muy rápido es, por ejemplo, la historia que teníamos antes, la historia sobre los cazadores de dragones. Tal vez toda esta situación empieza antes de nuestra historia con una guerra dragón humano. Tal vez será llamada, y podemos escribir un poco más. La Gran Guerra separó a estos bandos. Duró unos 15 años, podríamos unos 15 años y costó miles de vidas. Los dragones fueron derrotados y fueron exiliados. Algo así, ¿no? Ok, tal vez nuestra historia no gira en torno a la guerra dragón, tal vez nuestra historia gira en torno al al mundo después de esto, pero esto me va a permitir entender algo. Y de hecho, una circunstancia, también una razón por la que me gusta este tipo de cronologías, es si nuestra historia es lo suficientemente jugosa o lo suficientemente exitosa, por así decirlo, podemos agarrar esto y empezar de aquí mismo, sacar una precuela y una precuela que se sienta natural, porque ya tenemos pensado, ok, si yo sigo este mundo, puedo hacer una historia que gire en torno a la Guerra Dragón, que sea exactamente la Guerra Dragón y empezar a hacer otra cronología. Muchas veces pasa de que una historia cuando tiene un éxito y que es, vamos a sacar la historia origen de este personaje, y la historia origen realmente no es la mejor del mundo o no es muy buena, es porque ellos planean después de. No digo que no se pueda hacer, pero con este tipo de actividades me permite a mí poder tener eso ya, un preestablecido. Número 2, digamos que los padres de Tali, porque es nuestra protagonista, Tali, se conocen en el río del norte. Un ejemplo nada más, así rápido, no ocupa. Te recomiendo que sean eventos que realmente tengan que ver o que sientas tú que sean importantes. Ching. No existe el río ahora. En el río del norte, ok. Shot. Se conoce el río norte, son eventos que sean importantes. No vamos a poner todo, no decir que fueron al baño o algo así, no. Eventos que tú puedas sentir tengan repercusión o que sean importantes después. Entonces, podemos decir, obviamente, la apertura de la casa antidragones. Antidragones. Es esta sección, o es esta organización que se dedica a los antidragones. Nació en tal lugar. Y aquí puede ser también específico. Puedes poner, como es un mundo fantasioso, podemos poner 1500 antes de la apertura. Antes de la apertura. En vez de usar la que usamos nosotros antes de Cristo, ellos tienen otro tipo de nomenclatura. Pero te va a dejar tener también una percepción 1220, digamos, antes de la apertura. Y este sea 10 después de la apertura. ¿Y qué es la apertura? Mira, ahí tenemos que escribirlo, se me fue la onda. Es por eso que también es importante esta parte. La apertura, podemos decir que fue la apertura. Tuvo que ser algo muy grande para ser marcado, para que sea algo que marque este mundo como el tiempo. Y es algo más grande que la Guerra Dragón. ¿Qué tal si fue cuando los mundos se abrieron y la magia entró a nuestro mundo? Durante este evento, muchos dragones escaparon a otros mundos. Los humanos empiezan a usar la magia. Ahí está. Ok, ya tenemos algo más interesante. Y la magia... Ahí está. Ya tenemos algo más interesante que nos permite entender al mundo y cómo funciona. Ok, en nuestro mundo tenemos magia, los humanos usan magia. Se desarrolló, se creó este mundo o esta organización, la Casa de Dragones. Entonces, y ahora sí, aquí podemos poner un evento. Esto puede extenderse tanto quieras, esto no hay ningún problema. Pero vamos a tener algo, por ejemplo, los padres de Tali mueren, ¿no? No, eso no lo voy a poner como tal, vamos a poner un aproximado de... ¿qué les gusta? 15 después de la apertura.
Ahí está. Y aquí es cuando empieza nuestra aventura. Entonces nuestra aventura empezaría por ahí decirlo. Esta es la historia ahora sí. 10 o 20 años, porque dijimos que en la desarrollo de personajes, que Tali nunca conoció a sus padres, que ella los dejaron en orfanato. Entonces de hecho aquí también podemos poner eso. Podemos poner 20. Bueno, ese es el 15, ¿verdad? 15 después de la apertura. Tali es recibida en el orfanato. Y 7, ¿cómo dijimos que se llama? Tristán. Tristán se convierte en la figura paterna de Tali y la entrena. Esto pasó, digamos, 6 meses después de que estuvo en el... Tal vez Tristán tenía algo interesante ahí, tal vez él simplemente... O sea, aunque se dan cuenta, así pueden poner ustedes, aunque sea el mismo año como está uno después del otro, sé yo que es un evento que pasó después del otro. Es por eso que es importante remarcar esto. Ok, ahora sí, nos vamos directamente con la historia como tal. Esto pasa 20 años después. No voy a poner tantas cosas porque al final del día no son tan importantes. Esas son cosas que me pueden dar un trasfondo y me pueden dar ideas después. Pero, por el momento ahí estamos bien. Nos vamos ahora sí... perdón, se me fue esto muy rápido. Vamos a ir ahora sí a la historia como tal. Y aquí empezamos con nuestros eventos importantes. Tali conoce a Draven. Vamos a poner que este es el primer evento. Tali es enviada por Tristán a... ¿Qué les gusta? A conseguir diferentes cosas para la tienda. Aquí conoce a Draven. Ok. Estamos en la primera interacción entre ellos. Tali cae en el lago y todos la empiezan a llamar Renacuajo. Ok, aquí viene. Y ese es un aspecto muy importante. Esta es una escena que tal vez no me interesa después, la borre. O si es muy importante después, tal vez por alguna razón le llaman Renacuajo. O ella aprende a superarlo. No importa. Ahorita nomás la idea es tener una perspectiva de cómo van las cosas. Tristán le cuenta a Tali sobre... dijimos se llama Leia, ¿verdad? Leia, la mítica cazadora de dragones. Ok, aquí es donde empieza la afición de Tali por Tristán, por Leia. Y ya empezamos otra vez. Y así podemos empezar todas estas circunstancias. Y vamos a empezar a agarrar más o más grande. Tali es encomendada con cazar al rey dragón. ¿Por qué pasa esto? Y aquí puedes decir tú, oye, wow, espérate un segundo, y por eso es muy importante. Puede que mi mente ya haya tenido yo la idea de que ella está encomendada a cazar el rey dragón. Pero oyes, de que le pasen de contar la historia de Leia a de pronto decir, tienes que matar al rey dragón, ¿qué ondas? Es algo brincar. Entonces por eso que es muy, muy importante esta herramienta. Aquí en el medio me faltan escenas. Tal vez Tali sale sin consentimiento a buscar dragones. Y tal vez en estas circunstancias Tali mata a uno de los dragones más fuertes. Ok, ya empezamos a ver, ok, Tali se hace de esta gran fama, y tal vez ella lo mata, y aquí podemos marcar un poco más, mata por accidente, o sea, ella no se merece, por decirlo, no fue por entrenamiento, fue por mera suerte, pero toda la gente cree que ella la mató por ser una gran cazadora, y entonces dicen, ok, entonces Tali puede ser encomendada a la casa del gran rey dragón, y ya empezamos a ver por qué es importante esto, me permite ver qué escenas me faltan o qué escenas sobran. Por ejemplo, tal vez esto de Renacuajo sea un bonito detalle extra, pero no merece toda una escena, tal vez simplemente una conversación con Draven que le diga, sí, ¿por qué te dicen así? Entonces, es por eso que es muy importante esta herramienta, me permite a mí entender, me permite a mí el saber cómo va la secuencia de eventos. ¿Qué pasa después? Esto no sirve, esto sí sirve, esto puede pasar, Así sucesivamente. Ahora, muy importante remarcar, esto es muy importante remarcar. Voy a seguir con esto, puede haber aquí grandes repercusiones. Tú puedes marcar, puede ser en otros lugares, puede ser que el clímax sea ella... Ahí está, vamos a poner el clímax. Vamos a remarcar que ella se enfrenta al rey dragón, pero descubre que ella es un dragón. Tal vez el rey dragón es el que le da la mala noticia. Hey, es que tú eres un dragón. Y tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y ahí es donde empezamos un quiebre, empezamos el momento de muerte y renacimiento, como hablamos del camino del héroe. El momento perfecto para decir, ok, ¿qué va a hacer ella?
va a atacar al Rey Dragón de todos modos, va a entender un nuevo concepto, va a unirse al Rey Dragón en esta guerra. ¿Qué va a pasar? Entonces es por eso que también es una herramienta muy importante. Me permite a mí declarar algo en específico. Y otra cosa muy importante es, aun cuando estas están ahorita en secuencialmente, porque me permite a mí tener una clara percepción de los eventos, yo puedo decidir después en qué momento va a ser la narrativa. Por ejemplo, yo puedo decir que aquí es recomendable, este es el inicio. Este es el inicio. Solamente para aclarar, esto lo puedes pasar a una hoja de cálculo. Tal vez luego lo hagamos para que veas cómo se puede hacer cambio. Pero este es el inicio. Aquí esta es la primera escena que yo, como escritor, voy a mostrar a la gente y digan, wow, ok, tal, entonces debe ser muy buena, debe ser muy padre. Solamente viendo esto, me da a entender a mí que tal es muy entrenada, que es tal vez la mejor en esto. Pero después nos damos cuenta, debido a que leemos la historia, que realmente no es así. Que realmente Tali mató a uno de los dragones más fuertes simplemente por suerte. Entonces, ok, entonces esta escena tiene que ir antes de esa. Entonces esta es la segunda escena y puede ser un marcado. Esta es la segunda escena. Segunda escena o segunda parte. Y después pues, ok. Y empezamos luego con esta, en la tercera parte. Y así empezamos nosotros a escribir qué partes van primero y qué partes van después. Sí, es mucho más sencillo, créemelo, en una hoja de cálculo. Luego vamos a ver eso. Lo voy a hacer en una hoja de cálculo, pero esto me va a permitir a mí tener al menos una percepción a grandes rasgos. Una percepción de cómo va a funcionar esto y cómo puedo plasmarlo en mi novela. Que va antes, que va después. Bien, una vez que ya pasó esto y digamos que en el final Tali une a la gente, une a los dos bandos y se convierte en la nueva Reina Dragón. Junto a Draven, vamos a decirlo así. Ellos se casan, un simple ejemplo. Y aquí te das cuenta que, oyes, pero ¿cómo llega, digamos, de este clímax a esto? O tal vez este ni siquiera es el clímax, tal vez este es solamente un enfrentamiento. Y el clímax después es cuando ella de verdad pelea. Ella tiene que pasar por una escena en la que se tiene que dar cuenta de que no, es que este no es lo que debemos de hacer. Debemos de unir a las especies. Y aquí vas a empezar tú a generar, a llenar los espacios para poder llegar a este evento importante. Este final, este regreso a un nuevo mundo ordinario. Es por eso que es vital esta herramienta. Y después, ya que pasa esto, ¿qué pasa con el mundo? Una vez que la historia ha terminado, ¿cómo se desenvuelve el mundo después de sus acciones? Aun cuando no es necesario, esto puede darte una perspectiva de cómo las acciones realizadas en la historia tienen efecto. Entonces esto puede ser un efecto colateral. Si me doy cuenta que quiero escribir una historia donde las acciones del héroe tengan un gran efecto sobre el mundo, pero al momento de escribir esto me doy cuenta que no es tanto lo que estaba esperando, puedo regresar a la historia como tal y empezar a generar cambios. O, en uno de los mejores escenarios, si tu mundo es lo increíblemente genial y tiene de dónde cortar, tienes de dónde, quiero sacar una historia después, ¿qué pasa 100 años después? Este es el lugar perfecto. El post-historia, ¿qué pasa después? Igual, después una vez que Tali se convirtió en la Reina Dragón, el mundo avanzó tecnológicamente. Gracias a los aportes de científicos, o sea, de científicos dragones. Ahora que los dos están juntos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y tal vez avanzaron muy rápido, ahora tienen televisiones, ahora tienen todo este mundo con dragones, obviamente. Y después, ¿qué pasa? Se levanta un ser malvado capaz de dominar dragones. Y ¡tan, tan, tan, tan! Ya tenemos una historia nueva, ya tenemos otra donde podemos sacar. Entonces, esto me permite, ya les dije, teológicamente, ok. Shot. Ahí está. Entonces, esto me permite tener una perspectiva de, ok, estos fueron los efectos. Gracias a que Tali unió a los dos bandos, los científicos dragones pudieron generar toda esta tecnología y tenemos un nuevo mundo que explorar. Tenemos toda una nueva gama de eventos especiales. Y si todo va bien, esto me puede generar una nueva secuela, algo que pasa después. Lo mismo que pasa con las precuelas. Si te piden, oye, es que quiero sacar una secuela de tu historia, gracias a esto ya tienes algo que se siente más natural, porque este es todo este estudio. Y puedes ahora sí pasar esto a una historia como tal, o hacerlo pre-historia y luego, ahora sí, hacer una historia como tal después. Esta herramienta es mucho más sencilla, si se dan cuenta, es simplemente de notar y te va a permitir empezar a desglosar los eventos de tu historia, cuáles son las grandes revelaciones, cuáles son todo esto, e inclusive tú puedes modificar esto a tener cuáles son los personajes que transcurren, cuáles son los grandes cambios de los personajes, cuál va primero en mi novela, cuál va primero en mi novela, cuál va después, cuál va después, cuál va después, y voy a terminar con este que es el gran desenlace.
Muy bien, hermanos, esa es la cronología de eventos, una herramienta más sencilla y más básica. Y si se dan cuenta, esto va mucho más fluido si tú ya sabes cómo funciona tu mundo, si tú ya describiste tu mundo, si tú ya sabes cómo funcionan los personajes, cuáles son sus interacciones, simplemente vas a empezar a describir cuáles son los grandes eventos, las grandes revelaciones, cuáles son las transformaciones de tu historia, el mundo cómo cambia, los personajes cómo cambian. Entonces, bien, hermanos, esta es la última herramienta que voy a ver antes, ahora sí, de empezar a escribir o empezar a pensar en escribir el borrador. Muy importante, recuerden que todo esto es un ciclo iterativo. Puedo estar regresando a una de las últimas herramientas y empezar a modificarlas. Hay ciertos conceptos que nos falta. Por ejemplo, no sabemos qué tipo de narrador, qué tipo de tema, o bueno, perdón, qué tipo de tono vamos a tomar. Porque esta historia de Tali bien pudiera ser una historia de acción, pues una historia de aventuras, una historia de fantasía como tal. O con ciertos cambios podemos hacer un poco más de terror, un poco más de tensión, o inclusive tensión política. Entonces el tono también es un poco importante, pero eso ya lo veremos más adelante, hermano, con más tranquilidad. Hasta este punto tú ya puedes, ahora sí ya tienes una descripción clara de tu historia, tienes una descripción clara de cómo se desenvuelven los eventos. Ya puedes, ahora sí, a mi punto de vista, empezar a escribir el borrador. Aun cuando no sepamos qué tipo de narrador utilizar, tú inherentemente vas a querer utilizar uno. Eso lo vamos a ver con más tranquilidad, hermanos, en otro video. Eso lo vamos a empezar a ver ya que empezamos a escribir un poco más. Muchas gracias por los que han aguantado hasta este punto. Muchas gracias a los que han estado dando comentarios, los que están dando feedback. Sin más que decir, muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos la próxima. Adiós.